María Angélica es una mujer alegre, llena de sueños. Soy madre, soy una profesional también, soy esposa. Bueno, María Angélica es muchas cosas, no son una sola. Digamos que soy el cúmulo de muchas historias del pasado, de una tradición familiar y de unas circunstancias que se dan en el aquí y en el ahora también. Mis padres son de Sincelejo, mi padre, y mi madre es cienaguera. Mi padre ya falleció, pero bueno, vengo de una familia costeña, pero con unas, digamos que un abuelo del lado materno que es del Huila y otro abuelo que es del Viejo Caldas. Así que tengo ahí como un revuelto bien sabroso de colombianidad. Mi familia, las costumbres son costeñas, pero sí tenemos ahí un toquecito del interior, un toque sabrosón del interior. Tengo 4 hermanos, 2 hermanos del primer matrimonio de mi padre y después con otra unión de mi papá tengo otros 2 hermanos y uno que está en el cielo. Por ahí dicen que siempre hay que darle su lugar a las personas y este hermano que tuve está en el cielo que vivió muy poco, ¿no? Los primeros días de vida. Mi padre falleció en el 2010. Así que ya van que 13 años de que falleció. No, yo no soy barranquillera, me siento muy de la región, muy caribe. Realmente yo nací en Bogotá. Mis padres cuando se casaron vivieron un tiempo en Sincelejo y después se mudaron a aventurar en Bogotá y hasta los 7 años que mis padres se separan, cada uno coge por su lado y entonces mi mamá con sus 3 pelados, como siempre dicen, mis 3 peladitos, nos fuimos a vivir a Cartagena. Entonces llegué tan pequeñita a Cartagena y Cartagena para mí significó poder llegar a un lugar donde estaban mis abuelos y estaba el mar y tener toda esa oportunidad de empezar, digamos así, una nueva vida, sanar de alguna manera y como Cartagena es la heroica. Yo con el tiempo entendí que mi madre, en un gesto así de amor y de valentía y de reconstrucción, se había llevado a estos 3 pelados a una ciudad heroica. Y ella hizo cosas heroicas y creo que las ciudades también cuentan historias y ese lugar en donde nosotros llegamos con mis 2 hermanos y nos sentimos muy acogidos. Fue eso, representó la libertad del mar, la naturaleza, un nuevo inicio, amigos, familia, muchas cosas bellas. Así que cuando me preguntan de dónde soy, yo digo cartagenera, ni siquiera cartagenera, sino cartagenera. Y terminé ya cuando fui a estudiar mi universidad, llegué aquí a Barranquilla y también me siento parte de Barranquilla, pues me casé con un barranquillero y tengo una familia política que, bueno, política es un decir, porque los padres de mi esposo también son mis padres y mi nenita, que tiene 3 añitos, se llama Mía, una cosa bella, también es barranquillera. Yo jamás me había planteado la idea de casarme con un barranquillero, creo que ni con un costeño. Yo vine a estudiar acá, a Barranquilla, y mi carrera la hice sin novio. Yo a lo que era, trabajaba, estudiaba y no estaba dentro de mis planes ennoviarme. Pero David fue mi amigo, después fue mi mejor amigo y después de mejor amigo ya nos hicimos novios. Digamos que para él no fue tan fácil porque yo venía con un referente de relaciones que no era tan sano. Entonces para mí era muy difícil involucrarme con un hombre, fuera el que fuera. O sea, para mí de eso tan bueno no dan tanto. Entonces me parecía que siempre había una cascarita, que si alguien se portaba bonito contigo, de eso tan bueno no dan tanto.
esta idea del no merecer que a veces tenemos, que no me merecía algo tan bueno, porque eso dentro de mi historial y referente masculino no estaba. Entonces, a este pobre muchacho le tocó duro, porque yo sí, no, y lo quería terminar siempre. Y él, como había sido mi amigo, después mi mejor amigo, ya él sabía mi historia. Lo bueno de tener claro el contexto. Él ya conocía mi historia, mi familia, sabía mis dolores, mis frustraciones, entonces no me paraba bolas y no dejaba que yo lo terminara. Entonces fue muy lindo él, fue muy lindo su familia, porque como yo estudiaba acá y no tenía ese amor y ese cariño ahí como tan presente, entonces fue súper bonito contar con ese amor de esa familia. Entonces eso ayudó. O sea, yo pienso, y lo digo a veces, que esa familia a mí me embaucó. O sea, como yo los conocí, y entonces ya después, miren, con decirles esto, tan embaucada me tenía esa familia, me tiene, que yo me cuadré con David, acepté y le dije que sí. Veníamos de un paseo en Cartagena, en el puerta a puerta, y yo le dije, ¿sabes qué? Para no ilusionar a tus papás, mejor no les contemos todavía. Esperemos a que pase un mesecito y después les decimos. Y él me dijo, claro, claro. Y cuando llegamos a la casa, al día siguiente, pues, a la semana creo que fue, me invitó a almorzar. Y era usual ir a almorzar a su casa porque éramos muy amigos. Entonces él dijo, y que, bueno, Cuchi y yo les tenemos que decir algo. Nos cuadramos. Y yo, entonces fue tremenda encerrona, porque yo quería y amo tanto a esa familia, porque realmente son mis padres. Y me tocó, pero entre mis planes estaba terminarlo. Ese miedo ahí como al compromiso. Entonces, sácate la zambomba, que quedé ahí embaucada con eso. Y sí, ya somos una familia feliz. Bueno, antes de llegar a vivir a Barranquilla, yo me fui a estudiar a Bogotá. Quería estudiar ciencias políticas y empecé estudiando ciencias políticas en la Javeriana. Pero la verdad, el costo era altísimo y yo siempre me había acostumbrado, o sea, desde muy chica, como a trabajar y solventar la parte, pues, alguna de la parte económica mía, y ya era como muy difícil. Entonces terminé regresándome muy triste, la verdad, porque yo lo que quería era estudiar ciencias políticas, y resulta que en la región Caribe no había en ese momento esa carrera, y eso es un momento como de mucha frustración. Uno a los 18 años, 19 años, cuando las cosas no salen, tú crees que más o menos como que el mundo se acabó. Y en ese momento para mí fue como de mucha tristeza. Y llegué a vivir con una tía en Barranquilla, porque dije, bueno, si no es ciencias políticas, de pronto sociología en la Universidad del Atlántico. Y resulta que la Universidad del Atlántico estaba en paro, pero tuve un gran amigo de mi familia, el Flaco Correa de Andrei, que bueno, lo mataron en unas circunstancias en 2017 desafortunadas. Entonces él en ese momento me dijo, escucha, tú serías buena para comunicación social. Y como él era profesor de comunicación social en la Universidad del Norte, dale, mídete, a ti te va bien ahí, te va bien ahí. Y de hecho sí, me fue muy bien estudiando comunicación social y periodismo en la Universidad del Norte. Y el énfasis en ese momento, ya no ese no es el énfasis, pero era en producción de televisión. Así que de alguna manera Alfredo me fue como botando ahí, él botó así como, aquí, este salvavidas, esta peladita, le puede servir. Vio cosas en mí que yo ni siquiera había visto, y entonces comienzo a estudiar comunicación social en la Universidad del Norte, y ahí pude hacer cosas maravillosas, ¿no? Yo era la propia estudiante que estaba en todo realmente. Para mí era la oportunidad también de mostrarme,
de preguntarle a la gente qué podía hacer, de involucrarme en otras actividades y lo aproveché muy bien. Tan lo aproveché muy bien que mi tesis, que la hice con dos compañeras a las que quiero mucho y les agradezco su amistad durante la universidad, que bueno, yo vivía aquí con una tía, pero pues estaba lejos de mi familia, entonces ellas me acogieron y fue muy bonito hacer con ellas la tesis. Y esa tesis era sobre construcción de identidad a través de un programa de Telecaribe que se llamaba Trópicos. Entonces yo iba y hacía las entrevistas al gerente en ese momento, que era Edgar Reisinin, el productor, si no estoy mal, Ramiro Franco, y ahí iba preguntándole a la gente que trabajaba en el canal sobre cosas que tenían que ver con mi tesis, y esa tesis fue meritoria. Entonces, por esa tesis, gracias a esa tesis y a que me pudieron conocer, me llamaron, o sea, me gradué, ponle tú, yo creo que era como un mes de haberme graduado, me llamó el gerente de Telecaribe y me ofreció trabajar. Y empecé con un programa que yo era la productora, la asistente, hacía de todo, absolutamente de todo, que se llama Diálogos Regionales, que era presentado por el gerente. Y después, oye, mira que si haces los libretos para el Padre Linero, que sí está. Y me fui involucrando. Estaba como con esta mente y el corazón también abierto a aprender. Creo que eso ha sido como fundamental para mí. Mi apodo, que es Cucha, además que supongo que tienen curiosidad de saber por qué me dicen Cucha. Cuando yo nací, uno de mis hermanos no sabía decir cuchicuchi y me decía Cucha, Cucha. Entonces quedé así para toda la vida. Siempre me han dicho Cucha y me gusta que me digan así. Pero este apodo, de alguna manera, llegó a marcarme tanto que para mí la escucha es supremamente importante y es un ejercicio que trato de hacer de manera consciente. Entonces, siempre estaba como en mis trabajos muy pendiente de escuchar al otro, de saber qué tiene el otro para contar. Entonces, en eso que tiene el otro para contar, un día estaba sentada esperando que una reunión precisamente con el gerente del canal, y se sentó pues al lado mío Ernesto Macauslan. Y por supuesto yo sabía quién era Ernesto, pero era una peladita. Yo decía, ¿qué puedo hablar con él? ¿De qué puedo conversar con este hombre? Y le hice como un par de preguntas. Yo creo que él fue como muy generoso y me, hola, ¿cómo estás? No sé, y empezamos a hablar y yo lo iba escuchando. Y entonces saqué ahí como mi as bajo la manga y le comencé a decir, no, pues yo hice una tesis sobre un documental, y como tenía ahí tan fresquito el tema de documental y como era de Telecaribe sobre trópicos, ahí me pude defender muy bien. Él entró a la reunión, después entré yo a la reunión y un tiempito después, resulta que para esa reunión que él tenía con el gerente era hablar sobre un programa que se llamaba A las 11 con Ernesto Macauslan. Entonces él preguntó que quién era yo y que si yo podía ser la productora de ese programa. Y así arranqué ya como, digamos, lo que en firme y empoderadísima en este mundo maravilloso de la producción como tal de televisión, de contactar invitados, de buscar historias, de buscar lugares mágicos. Esto que les estaba contando de escuchar, de la escucha activa hacia el otro ser humano, y con un maestro de maestros que no diría fue, porque sigue siendo Ernesto Macauslan, porque aun cuando no está presente, sigo aprendiendo muchísimo de él. Digamos que mi mentor, se podría decir. Entonces trabajé un tiempo en Telecaribe y después me salió la oportunidad de irme para Bogotá. Entonces yo decía en ese momento,
bueno, yo ya no voy a hacer Cucha Macauslan, porque ya yo aquí trabajo con el más. Y me aventuré. Lo cierto era que mi novio se había ido. La verdad verdadera es que mi novio se había ido a trabajar a Bogotá y entonces yo, bueno, apuntémonosle a esto, a buscar nuevas oportunidades, pero también estaba esto de vamos arriesguémonos en el amor. Además que me venía de una relación de unos padres que se habían separado y que no tenía ese referente tan bonito, tan chévere de lo que era estar en pareja. Entonces fue como una oportunidad que me di, la primera oportunidad a conciencia de amar a otra persona, de ir a arriesgarme en otra ciudad y también desde lo laboral, también desde lo laboral. Entonces así terminé trabajando en Bogotá, trabajé primero en el Ministerio de Cultura, en un proyecto maravilloso de televisión para grupos étnicos y después entré a trabajé como asistente de un cantante, de Andrés Cabas. O sea, yo he tenido un pocotón de trabajo súper chévere, con él duré un tiempo trabajando y después me contrataron para ser asistente de un senador. Entonces yo una cosa que yo, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo que había querido estudiar ciencias políticas y ahora tengo esta oportunidad. Y entonces trabajé un tiempo como asistente, pero tampoco era lo mío, digamos que lo hacía bien, que disfrutaba hasta cierto momento, disfruté mucho, pero también habían otras cosas en las que no me parecía tan chévere y que yo entendía que a mí la producción era lo que me hacía como vibrar muchísimo. Entonces después trabajé como productora del noticiero del Senado y estando en eso, que fue una experiencia como muy bonita, porque además de la producción del noticiero del Senado, tenía otros programas en los que podía soñar y hacer cosas relacionadas con la producción, que conocía gente muy chévere en este campo, gente que sabía muchísimo, que estaba también dispuesta como a compartir su conocimiento conmigo. Trabajé un tiempo y miren qué simpática es la vida, qué amorosa es la vida con uno. Ese noticiero se graba, aún creo que se graba en Caracol. Entonces yo iba una vez a la semana a grabar allá y me entendía con mucha gente y tenía una relación profesional, pero muy cariñosa, muy amorosa, en una ciudad donde la gente tiende a ser muy fría. Pero pues mi forma de ser y esta costeñidad también me llevó como a encajar bien. Yo creo que ahí sí tenía como esta parte del interior de mi familia, de mis raíces, y también la sabrosura y la espontaneidad del Caribe, y que me hizo calar muy bien y me contrataron. Me dijo, oye, mire, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué vas a hacer? Y yo, no, pues nada, mira, te le mides a... Y entonces empecé a trabajar. Yo no duré ni 15 días sin trabajo, o sea, enseguida me ofrecieron esta oportunidad tan bella y comencé como copy editor en Noticias Caracol, pero de ahí después entonces pasé a ser coordinadora de corresponsales y eso es una vaina genial, porque estaba desde temprano como involucrada con las noticias, con lo que estaba pasando, pero también estaba involucrada con las regiones, porque yo era la persona que llamaba a los corresponsales y les decía, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay para hoy? ¿Cuál es la noticia? Y a partir de eso se da un enfoque, después llegaba a la sala de redacción y decía, bueno, mira, lo que tenemos es esto y esto y esto, y hacía el seguimiento de toda la noticia. Entonces fue una época muy bella, que la disfruté muchísimo y también de mucho aprendizaje.
y de mucho aprendizaje también fue que en ese trabajo, yo tomé conciencia de lo importante que era para mí la familia, porque me propusieron trabajar los fines de semana y yo ya conocía por mis compañeros cómo era el merequetengue. Y el merequetengue era que no había tiempo sino para estar ahí, porque los días de descanso eran los martes y los miércoles y los jueves. Entonces como que esa fue la primera vez adulta que a conciencia, cuando me proponen esto, puedo decirle a la persona, que también era súper buena gente, Gloria, decirle, más o menos me faltó cantarle, te lo agradezco, pero no. Y le dije, mira, estaría dentro de un año tomando esta misma decisión, pero con el matrimonio reventado. Así que con todo lo que significaba trabajar para esa empresa tan importante, elegí mi estabilidad como familia, emocional, mental. De pronto yo no lo sabía en esa magnitud, pero algo me decía, dale, 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 que por aquí es el camino. Sumado a que ya trabajar en un medio de comunicación en el que las noticias, desafortunadamente, de nuestro país en ese momento y ahora también se decía que lo que vende es lo malo, que es la tragedia, la pornomiseria. Eso también me estaba haciendo como mella, porque a mí me gustan otras historias. Entonces salí de ahí y se me ocurrió una idea que la desarrollé junto con mi esposo, que se llama David, que es un abogado, y mi hermano, que es ingeniero de sistemas, se llama Carlos Arturo Duque, y creamos el primer portal de noticias positivas que se llama Sentir Positivo. Entonces, cuando aún en este país no se hablaba de contar las cosas buenas, que fue en el 2014, ya nosotros estábamos registrando temas maravillosos sobre la gente del común y corriente. Contábamos historias que hicieran vibrar a la gente en otra sintonía. Contábamos la historia de Juanita, la de la tienda, cosas que no eran relevantes en ese momento, pero que para mí eran importantes contar, visibilizar a ese otro ser humano. Y bueno, esa etapa fue también muy productiva. Aún tengo el portal, pero pues lo manejo desde Instagram, porque después comenzamos como a tener otras inquietudes. Y una de esas inquietudes, estando trabajando en Bogotá, era como nos planteábamos tener hijos. Y en ese momento era como, ok, hijos en Bogotá. Y la cosa ya no era tan chévere, porque la familia estaba en Cartagena, la familia de mi esposo estaba en Barranquilla, y entonces, y ahora, ¿y si tenemos hijos qué? ¿Cómo hacemos para darle a estos hijos que queremos tener, darle esta calidad de vida, ese amor de la familia? Entonces nos vinimos a vivir a Barranquilla. Y ahí suceden cosas que son de esas que, porque yo decía querer tener hijos, pero todo lo que hacía iba en contra de ese deseo. Entonces yo soy, porque uno sigue siendo lo que fue, lo que es y lo que será, porque soy la misma. Yo vivía bajo unos parámetros del deber ser. Entonces yo me había convencido de que yo quería ser madre, pero no era tan cierto. Ya había embaucado a mi esposo, porque con él sí lo tenía muy clarito. Entonces con él, desde que nos conocimos, pues cada cual había puesto en la mesa sus cartas, y las cartas eran que íbamos a tener hijos. Entonces yo, y en ese momento, cuando llego acá a Barranquilla, regresamos a vivir, me doy cuenta que eso no es tan cierto, que yo tengo una negación tremenda a la maternidad. Entonces, cada vez que vamos a tener hijos, cogía
un trabajo en el que tenía que dedicarle 12 horas, 13 horas al trabajo. Entonces me contrataron para trabajar en el Heraldo. Entonces yo era yo era editora de tendencias del Heraldo, entonces de las que primero llegaban y de la última que seguía. Entonces, tenga que ahí tampoco, no, que vamos a hacer el trabajo, ¿cómo vamos a tener hijos? Y entonces después aparecía otro trabajo y a través de mucha conciencia y también de interiorizar y trabajo terapéutico, porque también entendí que algo estaba pasando, porque mi cuerpo empezó a generar muchos miomas y muchos malestares, la somatización emocional de lo que no quería y a solucionar muchas cosas que estaban sin solucionar y que tenían que ver con esta negación a la maternidad. Pero para no hacerles el cuento tan largo, ya yo me aventuro y digo, vamos con todo. Ya tenía como esa idea de listo, a conciencia, a pesar de todo lo que haya pasado con mis ancestros, con mi madre, con mi abuela, etcétera, etcétera, me le mido y voy a ser madre a conciencia. Viene un momento súper difícil de la vida y es que pierdo un bebé. Se llama Juan José. Bueno, por ahí dicen que uno hay que darle lugar, como les conté antes, a las personas, hay que situarlas en su lugar y este fue mi primer hijo, Juan José, y sentimos con mi esposo que era una energía masculina y fue como esta vez en la que, con todo y la adulta que era, tenía 37 años, pierdo a mi hijo y fue como la primera vez en la que me reconozco muy vulnerable y que me acuesto en mi cama al siguiente día de haber perdido, que es una pérdida, pero tampoco es una pérdida, ¿no? Porque me dio este espíritu, esta alma, me dio tantas ganancias, tanto conocimiento de mí misma, que estoy profundamente agradecida, porque yo me acosté en la noche así como que fue la primera vez que yo hacía esto y lloraba y me consolaba y me decía, lamento profundamente lo que te está sucediendo, me duele lo que te está pasando, y comencé como a enumerar y a reconocerme que desde niña había tenido tantos dolores, habían pasado tantas cosas tan fuertes, la separación de mis padres, los novios que servían pana de pana y panada. Yo, por ejemplo, tuve un novio en que yo tenía 14 años para cumplir 15 y él tenía 24, y en la adultez entendí que eso era un abuso, que eso no estaba bien. Entonces, en ese momento, en mi cama, al lado de mi esposo, me di esa oportunidad de sentirme vulnerable. Y eso fue como otro ¡ta! Entender el dolor y resignificar una pérdida, hacer un duelo, y con unas etapas del duelo a conciencia, dejar de verme como una víctima para empezar a verme como María Angélica Cucha Duque, y que hay circunstancias en la vida que, a pesar de que sean dolorosas, también están provistas de muchas oportunidades, que te puedes parar desde el dolor, desde el miedo, desde el abandono, o te puedes parar desde el amor, desde las oportunidades. Y eso me dio la oportunidad de elegir nuevamente la maternidad. Y entonces quedo embarazada a los 6 meses, recordando pues como todos esos episodios, ¿no? Ese momento
en que el médico te dice no hay vida, no hay latido, y recordar ya embarazada todo eso. Entonces fue otro proceso de poder decirme, no tiene por qué ser así. Esto puede cambiar, esto puede ser diferente, con el acompañamiento siempre ahí de mi compañero, de David, de mi familia, pero viene un embarazo de alto riesgo. Entonces, esos fueron otros temores con los que tuve que ir, no diría luchando, yo diría solventando, aprendiendo de mí misma, de lo amorosa, de lo valiente, de lo compasiva que podía llegar a ser conmigo, porque me tocó quedarme quieta. Fueron 9 meses en que tenía que estar ahí y que siempre estaba latente esta idea de puedes perder a tu hija. Entonces había unos momentos como tan difíciles en los que yo me estaba duchando y de repente yo me imaginaba qué iba a hacer yo si perdía a ese bebé, cómo me planteaba yo la vida si ella no vivía. Entonces fueron como unos momentos muy, muy duros y un grupo de amigas, hacíamos su círculo de palabras, ellas iban y me visitaban y círculo de palabras, y a través de ese círculo de palabras también me conecté mucho con mi feminidad, pude sanar muchos temas que tenían que ver con la feminidad y la contención. O sea, estas mujeres, mi familia obviamente, pero estas mujeres empezaron a cobijarme y a través de los cuidados de la palabra me cocinaban, me daban un apoyo maravilloso y nace Mía, que ha sido una alegría maravillosa. No soy de estas mujeres que dicen antes de Mía, antes de mis hijos yo no era mujer, porque eso es mentira, siempre he sido mujer y lo voy a seguir siendo. Mía me ha traído entre otros muchos regalos como poder comprender que ella no vino a mi vida para hacerme más feliz, que vino para acompañarme, que es un ser humano que no es mi extensión, que está ahí, que hace parte de mí, pero ella no depende netamente de mí, ni yo de ella, ni física ni emocionalmente. Entonces eso también fue como una construcción muy sana de la maternidad y eso se lo debo a ella porque además es una niña muy independiente. Y bueno, cuando ya por fin puedo salir de la cuarentena, ¡tarán! Oh sorpresa, enganchamos con el COVID-19 y entonces otra vez recogida, me encierran y puedo disfrutar esa maternidad y me doy esa oportunidad porque yo ya iba enganchada a trabajar. Otra vez, bueno, hay que seguir. Entonces dediqué ese tiempo a eso, a mi hija y fue maravilloso. Y luego, ya como al año de ella, empiezo a trabajar, me llaman para trabajar como jefe de producción de Telecaribe. Y comienzo también como una etapa en la que me sentía realizada. Yo digo, bueno, imagínate, voy a ser productora del canal donde arranqué, con una gente súper bella y también me sentía muy bien, pero a los pocos meses me doy cuenta que tengo depresión postparto. Entonces creo que ese es como un tercer momento muy importante, porque yo no tenía cómo identificar que estaba en una depresión. Pero aún así, y todo lo que sucedió y el acompañamiento psicológico, porque lo que yo sentía, hombre, era como que todo me sobrepasaba y estaba sobredimensionada. Pero los que estaban alrededor mío decían, mi esposo y mi mamá era como, qué exagerada, porque ellos tampoco tenían cómo saberlo. Y aún cuando yo había hecho muchas notas en la parte periodística sobre este tema, no tenía cómo darme cuenta que estaba atravesando una depresión postparto y tuve que tomar otra vez como la decisión de decidirme a mí, no esta idea
de escucha la profesional, la proyectada, lo que la gente ve, lo que mi mamá quisiera, lo que había soñado. No, 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 no. Escucha el ser humano, sentipensante, reflexiva, la parte espiritual, todo eso, y decir, debo renunciar. Y renuncié para cuidarme y para cuidar de mi hija, porque ya yo estaba en un momento en que no había un vínculo. Yo sabía que tenía que amamentar porque tenía que amamantar, pero ya Mía lo percibía tanto que ni siquiera quería estar conmigo. Entonces, esa depresión fue un renacer para mí. Pude ir descubriendo otros temas que me interesaban y pensarme, descubrir muchas cosas que podía resolver, en las que, no sé, o sea, fue una explosión, digamos que muy duro en relación a cómo me sentía, pero lo que iba descubriendo de quién era o de quién soy realmente, y tener terapia. Eso fue como, yo le doy gracias a Dios, al universo, de tener acceso a ayuda psicológica, a poder contar con un acompañamiento, porque bueno, no es fácil. Y después de que pasó como ese merequetengue, ya vino otra etapa de, bueno, empecemos a buscar trabajo. Y entonces comencé a hacer cosas como por mis redes sociales. Tengo un programa que lo pueden buscar en YouTube, que se llama Tumbao, en el que gente así como tú y como yo cuentan las historias de cuando alguien lo han tumbado. Las 1000 veces que yo me sentí tumbada y ta. Un man que me contrató para algo y me tumbó, y yo dije, oh, de aquí puedo sacar una buena idea. Y creé ese canal de YouTube que se llama Tumbao, y creé un podcast. O sea, por eso digo que fue como el renacer. Un podcast está en Spotify que se llama Solo Escucha. Y en ese podcast yo cuento estas historias, ¿no?, de vida mía, lo que voy aprendiendo, lo que me llega de otras personas, y que en última son estos salvavidas que te ayudan a vivir mejor. Y me llaman para trabajar también en un proyecto maravilloso que se llama Conexión Familia, que es un programa de Telecaribe. Aprovecho y hago la cuña. Todos los días a las 3:30 p.m. por Telecaribe. Y en este programa, que tiene mucho que ver, o sea, son temáticas de familia, ¿no?, tratadas por especialistas, por psicólogos, pero también tienen este toque de las historias. Esto que les conté, que al principio había aprendido de mi mentor, de Ernesto, que también tienen que ver con otra gran persona con la que trabajé, que fue con Alberto Linero, y con otras personas que me iba encontrando en el camino, grandes mujeres también. Y ahí pude, como esto que tú coges de aquí, de acá, todo lo aprendido, más quién soy yo, y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, en este programa tratamos estas temáticas de familia, y al final lo que buscamos, que diría al final y al principio, como este gran objetivo, es que la persona que está viendo el programa se quede con información que le sirva para vivir mejor, que tengan ese salvavidas del cual yo les estoy hablando, que me sirvió a mí. O sea, esa herramienta, esa palabra de aliento, esa historia de ese otro ser humano, en la cual tú te ves reflejado como un espejo, y tú dices, ¡ah!, esa podría ser yo, o esta información me sirve a mí. Entonces, ha sido muy bonito, y ese ha sido como mi recorrido para llegar al aquí y al ahora, viviendo en una ciudad tan bella, tan maravillosa como lo es Barranquilla. Uno de los grandes trabajos que tuve
en Telecaribe fue un programa que se llama Sentir Positivo, como el portal que creé. Y en este contábamos historias las historias hasta ahora no contadas de las minorías de la región Caribe. Y en ese programa tuve la oportunidad, al igual que cuando trabajaba con Ernesto Macausland, de viajar por la región. Y ahí el contacto con la gente, más allá de la obviedad, porque el ser Caribe tiene sus particularidades de la alegría, de la espontaneidad, del baile, del colorido. Pero más allá de eso que ya todos conocemos, quiero decirte que la capacidad de las personas de la región de darse al otro, de poder compartir con el otro a través de la palabra, a través de nuestra oralidad, el sentido también de la resiliencia, el empuje, el amor por el foráneo. Todo eso es algo que en cada programa, en cada casa, en cada lugar de la región, yo como profesional y como ser humano lo pude sentir, ese amor cálido de la gente. Yo considero que Barranquilla, digamos que a mí no me gusta hablar de bueno o malo, de cosas buenas o malas. Me gusta hablar como de procesos, porque esto de bueno o malo tiene unas connotaciones como muy determinantes y nosotros vivimos en procesos. Entonces, para mí, Barranquilla está en un proceso de construcción de muchos temas, de muchas cosas en las que se están logrando cosas maravillosas en la parte cultural, en la parte de educación, en la parte social, pero justo en estas mismas cosas también hay que trabajar. Y hay que trabajarlas desde el ser. No es esta idea del trabajo de que el desarrollo de una ciudad está solamente en la tecnología, porque también está, en la construcción, porque también está, pero en la vida no hay nada más importante que la naturaleza y los seres humanos. Entonces, creo que vamos en ese proceso, que Barranquilla, al igual que toda la región y que el mundo entero, necesita permanecer en la conciencia del cuidado del ser. Para mí, la gastronomía de Barranquilla es una cosa de locos, una cosa bellísima. Yo no soy de buen cocinar, pero mi esposo es un cocinero así. Mi esposo es de esas personas que a través de la comida te expresan amor. Entonces, por eso estoy repuestica, porque me expresa su amor todo el tiempo. A mí todos los platos de la región me encantan. El mote de queso, el arroz de lisa, el chicharrón, ¿no? Yo soy súper... Los fritos y la comida rápida también es una debilidad. Y que la mazorquita desgranada con lechuguita, el pollito, no, para mí eso es una cosa deliciosa. Y la comida árabe, que está tan presente en Barranquilla, ¿no? La comida en general, pero yo diría yo diría que todo. Yo soy dragoncita. Ver películas, soy un amante del cine y ese es como un plan que a mí me gusta muchísimo. Ver películas, ya sea en cine o sea en mi casa, sola, con amigos, es un plan que disfruto mucho. Y bueno, a mí también me gusta bailar, soy una bailadora así, me encanta la champeta, la salsa. Entonces son como esos planes entre ver peliculitas y la bailata y la gozata. Que si Cucha está donde quería estar o donde se imaginaba estar, afortunadamente no.
afortunadamente no me genero esa frustración. Voy en esta vida aceptando el regalo de la vida, aceptando, sintiéndome amada por Dios, por el universo, lo que venga, me guste ahora, de pronto ahora no lo entiendo, pero más adelante esto cobra sentido. Así que eso no es algo que me preocupe o que me ocupe, porque a todas estas en el transitar he entendido que si tú te vas para el pasado y estás constantemente viviendo en el pasado, eso es látigo, látigo, látigo. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no fui? ¿Por qué? Y si te vas para el futuro, te genera un estrés de algo que no ha sucedido, que no te corresponde, que te genera además enfermedades. Entonces yo soy de estas personas que procura estar en la presencia absoluta, agradeciendo el momento, la gente, la sonrisa, esta conversación que tengo la oportunidad de tener con ustedes. Por supuesto me proyecto. Por supuesto, adopto y asumo cosas del pasado que me sirvieron y las traigo acá, porque así es que se vive, o por lo menos así es que se vive mejor. Pero realmente no es que a mí me ocupe mucho o que me perturbe esta idea de si estoy haciendo lo que me proyecté o no me proyecté. En este momento de mi vida, si me hacen una propuesta para trabajar en algún lugar, diferente, sí, claro que sí. La vida es de eso, de arriesgarse, de oportunidades, de conocer. Sí, uno hace como su listica de los pros y los contras. Y a partir de esa lista, creo que uno puede llegar también a un consenso con la pareja, con los hijos. Pero así como en primera, a quemarropa, yo te diría, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué tal de ahí salga algo maravilloso y transformador? El significado de Cucha es una cosa como la vida misma, ¿no? Vas como diferentes tránsitos, porque al principio que empezó como, ay, cuchi cuchi, eso después era como vieja, pero es que tú no eres vieja, te ves tan jovial, tan alegre, y entonces la gente asociaba muchas cosas, entre esas el escuchar, que ha sido fundamental en mi vida. Pero en una ocasión una amiga me dice, Cucha, estuve con unos indígenas y me dicen que Cucha, en la lengua muisca, es la más bella del arco iris. Entonces eso también me permitió a mí resignificar ese apodo y ahora efectivamente yo me siento la más bella del arco iris. Cuando tengo la oportunidad y alguien me pregunta, pues yo por supuesto cuento mi historia de mi hermano porque es algo que es muy amoroso, pero también está esto de mis raíces indígenas y que sí, que soy Cucha, la más bella del arco iris. Y bueno, y mamá, porque también Cucha es mamá, ¿no? La Cuchita, no es solamente vieja, sino mamá. Entonces, mira qué interesante cómo volvemos a lo mismo. Esto que tenía esta negación a la maternidad y resulta que siempre fui mamá.